Muy buenas a todos JoJo fans y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre Steel Ball Run. Como lo oís, no me esperaba tener más noticias sobre el anime en 2025 y, a escasos días del año nuevo, Netflix ha sacado el tráiler de la parte 7, o al menos el tráiler del primer episodio. Porque, efectivamente, Netflix no solo ha mostrado un tráiler, sino que nos ha dado más información sobre el estreno de Steel Ball Run. El 19 de marzo de 2026 se estrenará la parte 7 con un episodio de 47 minutos. No es algo que suele suceder, pero para Steel Ball Run han querido empezar con un primer episodio que contará toda la primera etapa de la carrera Steel Ball Run. Antes de comentar lo que puede significar todo esto, vamos primero a comentar y analizar el tráiler. Ya tuvimos hace unos meses un teaser, y en esta ocasión ha sido un tráiler. Era algo que nos esperábamos porque el teaser nos enseñó muy pocas cosas. Los personajes principales, lo que parece ser el estribillo del tema principal de la parte 7 y poco más. Ese teaser dejó un sabor agridulce, y muchos, yo incluido, esperaban a ver un tráiler para saber qué pensar sobre la adaptación de la parte 7. El tráiler como tal no es algo increíble, es básicamente una presentación de la primera etapa de la carrera. En el tráiler podemos ver rápidamente el flashback que nos explica la condición de Johnny Joestar, el encuentro entre Johnny y Jairo. Además, también tenemos algunos fragmentos de la carrera donde podemos ver a los principales participantes. A Johnny, Jairo y Diego ya los vimos en el teaser. Aquí la novedad es que hemos podido ver a Poco Loco y a Sandman. A Poco Loco técnicamente ya lo vimos en el cartel que anunciaba la adaptación animada de Steel Ball Run. Además, ha mantenido la paleta de colores utilizada en la versión coloreada del manga. Sandman, que es el que abre la parte 7, al menos en el manga, tiene un tono de piel un poco más próximo al que tendría un nativo americano de la época. Que Sandman, que lucha contra el hombre blanco, tenga la piel blanca, pues queda raro. También nos han confirmado los actores de voz. El sello de Poco Loco será Kenichiro Matsuda, que algunos conocerán por ser la voz de Thor Snorreson, el padre de Thorfinn, que es el protagonista de Vinland Saga. Por cierto, si no habéis visto aún Vinland Saga, miraos el anime o leed el manga. Creo que, sobre todo en la sociedad actual, Vinland Saga es una obra que toda persona debe conocer. Bueno, cierro paréntesis. El sello de Sandman es Masaaki Mitsunaka, que, para los que han visto Tokyo Revengers, es conocido por doblar a Keisuke Baji. Y eso es el tráiler, básicamente trozos de la primera etapa. Ahora vamos a analizar algunos puntos para prever mejor lo que nos podemos esperar en marzo del año que viene. Lo primero que quiero comentar es la animación, siendo lo que más había sido criticado en el teaser. Como recordaréis, yo no quise bajarme del barco, ya que solo es un teaser y confío en que David Production sepa darnos un producto a la altura de lo que la parte 7 puede ofrecernos. Aquí, al ser un tráiler de 2 minutos, hemos podido hacernos una mejor idea de lo que nos espera. Es verdad que seguimos teniendo la escena donde Johnny se abalanza sobre las Steel Ball de Jairo, pero aparte de esa escena, no me podéis negar que la animación está muy bien. Mirad cómo se mueven los caballos, mirad el cuidado que han puesto en la animación de las Steel Ball, mirad la escena donde Jairo lanza una Steel Ball. Los caballos y las Steel Ball son dos elementos muy recurrentes en la parte 7, y el equipo de animación parece ser consciente de lo bien que hay que trabajar esos dos elementos en cuanto a animación para que la experiencia sea lo más inmersiva posible. No quiero que Steel Ball Run tenga una animación como Demon Slayer o One Punch Man a veces, porque no es lo que buscamos. JoJo nunca ha sido conocida por su animación, sino por su dirección artística, por esa combinación entre una animación, la música, los planos y los efectos de sonido, y, sin aún haber visto el producto final, creo que podemos confiar en que Steel Ball Run va a estar muy pulido en cuanto a la animación. La paleta de colores me gusta, aunque algún fondo se ve un poco vacío o estático. Aún me acuerdo de todos los personajes no dibujados en Stone Ocean. Aquí, en cambio, tenemos a cada una de las personas presentes para presenciar la carrera dibujada y no de manera aproximada, sino con un rostro y expresión de verdad.
Todo se siente fluido, vivo, hecho con amor y dedicación. Podemos realmente sentir la intensidad de la primera etapa, con cosas como la última frase de Johnny, decidido a adelantar a Jairo y luchar por la primera posición. En cuanto a la música, ya habíamos oído una parte del tema principal en el teaser. Aquí podemos oír al principio una música más propia a un western, aunque se ve rápidamente interrumpida por una versión más larga del tema principal. La música western es una buena señal, pero confío en que la banda sonora vaya a rendir homenaje al maestro Morricone de una manera u otra. La armónica, las trompetas, los coros... Os soy totalmente sincero cuando os digo que he visto el tráiler 7 veces y las 7 veces se me ha puesto la piel de gallina con la segunda parte del estribillo del tema principal, con los principales participantes luchando por llegar primeros al final de la primera etapa. A todo esto hay que añadir unos efectos de sonido que parecen estar muy pulidos. Quiero hacer una mención especial al efecto de sonido utilizado para las Steel Ball. Los que tengan el oído fino sabrán de qué sonido hablo. Efectivamente, el Hammond. Las Steel Ball utilizan el mismo sonido que el Hammond, lo cual me parece una bonita referencia a los usuarios de Hammond o directamente una referencia a la familia Zeppeli, a la que Jairo pertenece. Creo que no hace falta decirlo, pero este tráiler me ha encantado. Y no solo por el tráiler en sí mismo, sino también porque he visto a mucha gente que empezaba a poner en duda la adaptación de la parte 7, reconsiderar su opinión al ver un tráiler más largo y que mostraba de lo que es capaz David Production. Ahora, para terminar, hablemos sobre el estreno. Como ya he mencionado al principio, se va a estrenar un solo capítulo pero de 47 minutos. Básicamente, vamos a tener 2 capítulos pero en uno solo. En estos 47 minutos vamos a tener toda la primera etapa, lo cual representa los 2 primeros tomos y un poquito del tercero. No me parece algo malo como estrategia de estreno, pero lo que todo el mundo se está preguntando es la estrategia de estreno para el resto de la serie. Muchos creen que, al ver solo un capítulo estrenado para el 19 de marzo, Netflix va a distribuir Steel Ball Run con un capítulo semanal, o al menos no lo va a estrenar por bloques. Esto sería una gran noticia y permitiría a Steel Ball Run ser tema de discusiones en las redes todo el tiempo. Una opción sería sacar etapa por etapa, pero esto quedaría un poco raro. Es verdad que las primeras etapas no duran mucho en el manga, pero cuanto más avanza la historia, más cosas nos cuentan y la carrera va pasando a un segundo plano. Es por ello que quedaría raro tener un episodio por etapa, ya que tendrías episodios de 40 minutos y otros de casi 2 horas o incluso más. En todo caso, sigue sin haber noticias del estreno por bloques y el tráiler ha dejado muy contento a todo el mundo. No podemos ser más felices, JoJo fans. Así que ya lo sabéis, avisad a vuestras novias, familias, amigos, compañeros de trabajo. El 19 de marzo vuestra única obligación o responsabilidad es ver el inicio de la carrera más legendaria del manga. No creo que me deje nada, así que me despido por hoy. No dudéis en dejar en los comentarios lo que os ha parecido este tráiler. Yo, en todo caso, estoy muy emocionado. ¡Hasta la próxima, JoJo fans!